Ok, ¿cómo está? Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar súper rápido porque tenemos una hora intensa, ya que los lunes son feriados y no quiero perder más horas de lo necesario de esta materia. Les voy a recordar y pedir que para las clases Recording in online prendan progress. sus cámaras, nos podamos ver y así yo no sienta que hablo sola y loca frente a una pantalla. Sí. Entonces, chicas, como les decía, vamos a comenzar de una esta clase. Voy a grabar, por si acaso. La costumbre. Ya está grabando. Ok. Entonces, en un rato más les tomo la asistencia. Ya habíamos visto varias cosas de la filosofía, pero hay ciertos elementos de cómo funciona la ciencia o cómo nosotros nos acercamos al conocimiento que son necesarias que hoy un poco las podamos aterrizar, sobre todo para plantearnos un poco esta conexión entre la filosofía y la psicología clínica. Dentro de esto, Leo, ya ha llegado. Ok. Dentro de esto vamos a tener dos cosas importantes, ¿sí? La primera, que tenemos un sujeto y a qué vamos a llamar nosotros sujeto. Vamos a llamar a este ser humano capaz de acceder al mundo, ¿sí? Y al objeto va a ser aquello que es nuestro objeto de estudio, esto que va a estar ahí, ¿sí? Hay formas de reconocer cómo nosotros nos hemos acercado al mundo de los objetos y eso es a partir de la ciencia. Ahora, ¿qué sí es importante? Es que nosotros tenemos dos tipos de ciencia, ¿sí? Y los dos tipos de ciencia, la una que le vamos a poner por acá, déjenme escribir, ok, que le vamos a poner por acá, que es una ciencia, esperen, perdí mi motricidad con estas cosas. Ok, ahí creo que le va a ver mejor. Fácticas y vamos a tener formales. ¿Sí? Van a ser las dos formas en las que nosotros podemos plantear que toda la ciencia se encuentra. ¿Sí? Esto que es las ciencias fácticas, déjenme cerrar el WhatsApp que no me olvidé. Ya. Esto que son las ciencias fácticas son todas aquellas que van a buscar entender este objeto real o este objeto concreto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Yo veo el mundo y a partir de eso saco una síntesis o saco un reflejo completo, un reflejo igual a lo que está alrededor. ¿Sí? Si estoy sacando un concepto, un reflejo de lo que pasa, estoy planteando que primero algo ya tuvo que haber pasado y que entonces lo que yo produzco en las ciencias fácticas es después de que se dio este fenómeno o después de que existe este fenómeno o este objeto, ¿sí? Por eso las ciencias fácticas son a posteriori. ¿Sí? Y nos va a decir que todo esto lo que nosotros hacemos es siempre en función del objeto, ¿sí? Entonces, primero estoy aquí, el sujeto que va a hacer, leer este objeto. Entonces, todo lo que vamos a analizar aquí va a ser algo como súper real, súper concreto, que no nos vamos a ir hacia otro lado. Ahora, ¿qué van a hacer las ciencias formales? Y es en donde nosotros un poco nos vamos a plantear también o nos vamos a encontrar en la mitad de los dos. Las ciencias formales van a tener no necesariamente este objeto real, concreto, sino que van a tener un objeto ideal o un objeto subjetivo, ¿sí? Algo que no le puedo tocar, que no le puedo, que no todas las personas van a poder poder ver lo mismo que yo veo o sentir lo mismo que yo veo. Va a ser más en el plano de lo subjetivo. ¿Sí? Y estas ciencias formales, al hecho de que su objeto de estudio o el objeto al que se quieren acercar
no es concreto, no es real, va a ser un proceso de análisis o va a ser como su ciencia o su forma de llegar al conocimiento va a ser a partir del analítico, ¿sí? Si estoy planteando entonces que no existe, no puede ser a posteriori. ¿Por qué? Porque no va a estar en el mismo lugar, pero sí va a poder ser a priori. ¿Qué quiere decir a priori? Antes de, ¿sí? Entonces, antes de que pase esto o antes de que exista, yo ya estoy planteando, yo ya estoy haciendo algo ahí. Por eso, mucho de estas ciencias formales también buscan como esta coherencia o esta verdad de lo que nosotros estamos intentando hacer. También es necesario plantearnos otras dos cosas, ¿sí? Que van a ser el tipo de conocimiento, ¿sí? En estas ciencias fácticas y en estas ciencias formales, ¿qué es lo que produce? Independientemente del objeto, que sea su objeto de estudio, ya sea real o subjetivo, va a tener un tipo de objeto, voy a producir un tipo de conocimiento. Y este tipo de conocimiento va a ser uno conocimiento directo, es decir, aquí está el objeto y saco algo directamente. Eso va a ser a posteriori, no va a tener ninguna pérdida. Voy a tener un conocimiento práctico, ¿sí? Pasa algo y comienzo a descubrir o a saber cómo funciona. Y el proposicional, que va a ser el último tipo de conocimiento que nosotros vamos a tener, va a ser aquel que se centra en todas estas ciencias formales y que se centra en los objetos que son sus entes ideas o sus ideas, ¿no? Que son subjetivas. Entonces, aquí va a querer saber por qué. ¿Por qué es lo que está pasando esto? ¿Por qué se comporta de esta forma? ¿Por qué existe esto? Entonces, esto ya habíamos visto en la anterior clase, pero quería retomar. Sí, no hay ninguna forma de negar que el acceso a los objetos, nosotros como sujetos, pueda ser real o pueda ser totalmente objetiva. Tenemos que reconocer este límite que nosotros tenemos para acceder a este mundo, ¿sí? Pero necesariamente importante entender que solo a partir de los sentidos que nosotros tenemos podemos acceder al mundo, ¿sí? Todos los sentidos que ustedes ven se vuelven como un poco más complejos en los procesos psicológicos, que también tienen la materia con el profe José Miguel, y que nos están diciendo entonces algo de lo que ingresa en el mundo ingresa a partir de mis sentidos y comienza a ingresar objetos concretos o también comienzan a ingresar estos objetos subjetivos que están alrededor. ¿Sí? Y que nosotros, al conocer el mundo y al intentar hacer filosofía, al intentar hacer ciencia, estamos intentando hacer que este sea una forma de acceder que sea válida, que sea buena o que sea razonable. Ya habíamos visto varios de los filósofos que nosotros vimos en la clase, pero lo importante de esto es que vean que cada uno de estos filósofos, o sea, que encuentren este puntito en común, que cada uno de estos filósofos de cierta manera accedió al mundo o a entender una realidad o a entender lo que está pasando en función de un marco conceptual. ¿Sí? Entonces, cuando yo accedo a un conocimiento, accedo a partir de uno, mis sentidos, y después, cuando ya voy adquiriendo, voy ahondando más en este acceso al mundo o a los conceptos o a las cosas que existen, ya no solo son por estos sentidos, sino también yo tengo como unas líneas de pensamiento, tengo un marco conceptual que me permite aseverar que eso existe, ¿sí? Entonces, en esta complejidad es la que nosotros nos vamos a encontrar. Ahora, aquí tenemos un poco, esperen, me faltó esta flechita. Ok, aquí tenemos un poco lo que quiero que quede claro porque ya vamos a comenzar a ahondar ya en nuestros autores, ¿sí? La primera es que la relación entre sujeto y objeto nunca es tan fácil ni tan directa como habíamos visto en el esquema anterior, donde solo estaba el sujeto y donde solo estaba el objeto, ¿sí? Porque aquí estamos planteando que este sujeto tiene cierto contenido o cierta información dentro de él. Cuando hablamos que hay información dentro de él, además de estos marcos conceptuales, hablamos también que hay un devenir o un proceso de construcción del ser humano. Esto es una aseveración que nosotros ya podemos hacer ahora, pero plantéense un poco que dentro de la filosofía y en sus inicios, cuando estaban como
preguntándose esto, realmente no sabíamos cómo nosotros nos convertimos en las personas que somos. Cómo yo puedo tener un gemelo a mi lado y los dos tenemos personalidades diferentes. Nacimos del mismo tiempo, estamos con la misma familia, tuvimos más o menos casi igual todos los estímulos externos, pero ¿qué me hace a mí lo que soy y qué le hace a él lo que es? ¿Sí? Entonces, todo esto que está dentro de nosotros, todo esto que está dentro de este sujeto, es un, por así llamarlo, un entramado de información, ¿sí? Y que a partir de este entramado de información, de experiencias, nosotros vamos a ver el mundo y voy a hacer. Como no tenían esa explicación en esos momentos, nos decía entonces que el sujeto tiene algo que tal vez le permite hacer. Hay dos formas también de comprensión del sujeto en estos momentos. La primera es un sujeto con carne que se mueve o un alma en un cuerpo que le mueve. Y es una diferencia importantísima, porque aquí no tengo la idea de personalidad, no tengo la idea de pensamiento, no. Estoy hablando de alma, una psique que me está dando esta capacidad de pensar. Entonces, puede ser un cuerpo que solo se mueve automáticamente o puede ser un alma que dirige y cuestiona, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando este sujeto o esta alma, esta psique, busca acercarse a cualquiera de los objetos, van a pasar dos cosas. La primera es que este objeto tiene una influencia o que empuja o que cambia de cierta manera la forma en la que yo como sujeto lo percibo. Acuérdense, y súper importante acordarse, este objeto no es solo un objeto concreto. Hablo de un objeto real y hablo también de un objeto simbólico, ¿sí? Les vuelvo a insistir esto porque es importante. ¿Qué nos va a decir entonces? Que este objeto también tiene la posibilidad de influir, de cambiar el mundo en el que nosotros nos encontramos. Por eso, al acceder nosotros como sujetos de este objeto, lo hacemos nunca directamente. Si aquí hay un filtro imposible, donde así como en esta parte de la física que nos dice que nunca vamos a poder tocar nada porque hay una diferencia de átomos entre lo que tocamos el otro y toda esa tema súper complejo, planteemos que es lo mismo. Nunca accedo directamente a las cosas. Por eso, por ejemplo, no sé, pueden poner un vistito, algo. Es como ustedes ven una misma situación. No sé si las da pasado. Ustedes ven, están todos juntos y ven una situación. Y cada uno en esta situación percibe o da un significado diferente. Va a estar la persona que no prestó atención y no sabe qué pasó. Va a estar la persona que leyó de una forma, la que leyó de otra forma. O sea, cada uno, aunque el evento al que estaban expuestos era el mismo, cada uno lo lee de una manera diferente. ¿Y el qué hace que lo lea de manera diferente? Si en teoría este sujeto tiene la vista, el oído, el olfato, el tacto, me falta un sentido, vista, oído, olfato, y el gusto, si tiene en teoría estos mismos 5 sentidos y que somos cuerpos iguales con los mismos órganos, ¿qué hace? Que a pesar de tener estos mismos lugares de recepción de información, cada uno de nosotros haya asimilado o haya procesado esa información de una manera diferente, ¿sí? Por eso es lo que nosotros aquí hablamos también de una imagen, ¿sí? ¿Qué va a ser nuestra imagen? Nuestra imagen va a ser todo esto que se genera, todo esto que veo, o de cierta manera la imagen también de este objeto. Se me perdió. Aquí estás. No había usado esto en tiempo y me olvidé. Creo que ya regresó. ¿Sí? Entonces, del objeto, que es solo la imagen o solo aquello que nosotros estamos percibiendo de aquí. ¿Qué otro punto importante nos tiene que plantear esto? Es entonces que nuestro conocimiento o cómo nosotros vamos a acceder a estos objetos van a tener que cambiar, ¿sí? Hay, por ejemplo, algo que se llama la subjetividad. ¿Quién nos quiere decir qué es la subjetividad? O cuando decimos esto es subjetivo. ¿Qué es la subjetividad? Que depende de cada uno, cómo lo miremos, cómo lo tomemos, cómo lo percibamos. Ajá, entonces esta subjetividad nos va a decir que hay
algo, ahora ya tenemos un nombre para esto, que antes no se entendía, ¿no? El subjetivismo, la subjetividad, nos va a decir que todo nuestro conocimiento que almacenamos nosotros como sujetos pensantes, como sujetos receptores de información, es único para nosotros y que tenemos un mundo de ideas o un mundo o un conjunto de conocimientos que está siempre sujeto a mí. La subjetividad nos habla de esto, de nuestra incapacidad de acceder al mundo directamente, de acceder a los objetos directamente. No hay forma de que el objeto ingrese en nosotros. No ingresa el árbol en mi cabeza, ingresa una imagen del árbol. Y para ingresar esta imagen del árbol, ¿qué tiene que haber? Tiene que estar mi vista, que tiene que acceder. Incluso aquí, por ejemplo, si me quito los lentes, ya no voy a ver las ramas del árbol, no voy a ver el pájaro, no voy a ver las hojitas que se mueven y el viento, voy a ver algo verde. Entonces, eso algo verde ahí que medio sospecho que es un árbol es lo que accede. Piensen lo que les decía como estos lentes que hacen. Yo no accedo a objetos, los objetos no ingresan en mi cuerpo, no ingresan en mi cabeza, ingresa esta imagen. Y esta imagen siempre planteándonos desde que es una imagen que nosotros estamos aseverando o asegurando que es esto lo real o lo concreto. Yo les ponía este ejemplo también por eso es tan importante el mundo subjetivo, porque nosotros como psicólogos siempre vamos a trabajar con este mundo subjetivo de las personas. Aunque ahorita estamos hablando de lo subjetivo del acceso al conocimiento, plantear que la subjetividad es lo que nos hace a nosotros siempre válidos y siempre actuales o como siempre responsables como psicólogos, nos tiene que entender o nos tiene que plantear que también por eso nuestras líneas de conocimiento y nuestros planteamientos tienen esa flexibilidad y también eso, que no sé si era con ustedes o con otra clase que les decía, el depende, ¿sí? Hay muchísimos memes que dicen, como el psicólogo siempre dice depende, pero más allá de la broma o del meme es plantearse que este depende reconoce este elemento subjetivo, este elemento único del mundo de las personas. ¿Sí? Aquí piensen que en cada una de las 23 cabezas que estamos viendo a la pantalla ahorita, en cada uno de nosotros, 24 con Leo que está ahí, en cada una de nuestras cabezas hay un mundo que se asimiló de una forma. Por eso, por ejemplo, cuando yo tengo depresión, puede ser el mismo mundo, pueden ser las mismas cosas, pero yo y todo mi mundo subjetivo que va a leer el mundo va a ser de otra forma, no va a ser de la misma forma. O si yo estoy en un estado de euforia, va a ser de otra forma. Si yo estoy en un estado de ansiedad, va a ser de otra forma. Entonces, estamos todos aquí en conjunto y alguien le da un ataque de ansiedad, todos vimos las mismas cosas, ¿verdad? Pero no nos levantó ansiedad. ¿Sí? Entonces, por eso importante que este subjetivismo transmuta el mundo a partir de estas imágenes que son producidas o que son el reflejo de los objetos y cómo esto nos construye a nosotros como sujetos y cómo esto también se aplica a la producción del conocimiento o de verdades que nosotros tenemos. Hay otra parte también necesario que es el racionalismo, ¿sí? Le voy a poner por aquí, déjenme, no me acuerdo si puse. Aquí nos podemos quedar. Borrar. Okay. Hay otra parte con la que también nos podemos quedar ahorita y es el racionalismo. Si mi letra es chueca, aquí es más chueca, chicos. Pero bueno, entonces, ¿qué va a ser el racionalismo? Va a ser también esta búsqueda, acuérdense que habíamos dicho, en el paso del mito al logos, buscan hacer que estos pensamientos sean racionales, que sean objetivos, que sean reales, que tenga una explicación concreta, un método probable y repetible para poder tener una explicación. ¿Sí? El racionalismo se centra, o este origen del conocimiento, todo lo que venga desde el racionalismo, va a buscar que todo el conocimiento sea universalmente válido. Cuando yo hablo de universalmente válido,
¿qué creen que pasa con la parte subjetiva? ¿Qué nos pasaría con la parte subjetiva? Si digo que todo tiene que ser válido y todo tiene que ser racional. Ya que no participan, vamos con Kimberly. ¿Qué crees que pase? Tengo todo lo subjetivo y estoy diciendo, no, tengo que ser muy racional y tengo que tener verdades absolutas. ¿Lo racional anula, incluye lo subjetivo o qué puede hacer con esta parte subjetiva? Eh, este, Creo que no lo anulan. ¿Por qué no lo anularía? ¿Alguien piensa lo mismo? ¿Lo anula? ¿No lo anula? Yo creo que lo anula, profe, ¿Por qué, Gabriela? porque, como usted lo decía, el ser subjetivo es como tener nuestro propio punto de vista e información única sobre algo. Y el ser racional es sobre algo que tendría que ser como que verdadero para todos. Entonces tenemos que dejar como que a un lado lo que quizás nosotros pensamos de eso para ir en busca de una realidad que sea representativa para todos. Ujú. Aquí Gabriela acaba de exponer un punto importante y a donde también tenemos que reconocer. El hecho de que yo tenga una subjetividad con el mundo no quiere decir que mi mundo es totalmente diferente al que está al lado, ¿sí? Se ponen a pensar, por ejemplo, en una persona con daltonismo. Él puede ver las imágenes del mundo, pero hay algo súper específico que para él no es rojo, es verde, o no puede ver el morado y ve gris, etcétera. O sea, todos los cambios que hay. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Es que a pesar de que haya algo subjetivo y una forma de leer el mundo, mi subjetividad sí puede estar ligada a esta lógica o sí puede estar linkeada a algo que me diga, ok, esto es válido. Quien sí se despega totalmente de este mundo racional o de este mundo conjunto sería una persona que está en un delirio, ¿sí? Para ponerlo más gráfico, ¿qué quería decir? Tenemos nuestro sujeto con su subjetividad y tenemos acá más sujetos, ¿sí? Y si todos estaríamos como en mundos totalmente alejados, no tendríamos puntos en común, no podríamos ni siquiera hablar, porque cada uno de nosotros tendría un lenguaje, tendría un nombre para todas las cosas, una forma de explicar diferente para todos. ¿Sí? Entonces no queremos eso. Entonces también esta parte racional sí anula lo subjetivo cuando hablamos de un conocimiento o de una producción de conocimiento. Si es racional, va a decir, ok, lo subjetivo voy a hacer todos los métodos más absolutos para que no haya subjetividad, pero también tenemos que plantear, ok, ¿qué tanto podemos anularlo? ¿O qué tanto se quita de la mano? ¿O cómo puede existir solo un subjetivismo en donde para mí mi verdad es que eh, yo les caigo mal a los estudiantes y esa es mi verdad absoluta. No está en contacto con lo que ustedes piensan porque no lo sé. Entonces es necesario reconocer este punto, ¿sí? Otro de los elementos también importantes aquí es plantearnos cómo son las experiencias que nosotros podemos tener, ¿sí? Y van a ser las experiencias empíricas, van a ser todas estas experiencias que vienen de nuestro objeto o que vienen en nuestro mundo, en nosotros lo que podemos hacer. Entonces, un poco para plantearnos cómo funciona este pensamiento y esta producción. Ahora, en este sentido, nosotros tenemos la epistemología, ¿sí? Y va a ser una de las nombres que se les pone después a esto que hicieron los filósofos, aunque lo hicieron sin nombre, pero en este sentido de estructurar la ciencia y el pensamiento se le puso un nombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser la epistemología? Literalmente va a significar estudio del conocimiento. ¿Cómo se produce el conocimiento? Cuando nosotros hablamos del episteme, es una forma de decir que me quiero ir a la raíz o como al punto, la episteme de tal cosa, la causa de tal cosa, el punto inicial de tal cosa.
Entonces, cuando hablamos de epistemología van a decir cómo nosotros o cómo esta rama de la psicología se produjo. Si se busca la epistemología de la psicología, nos lleva directamente a la filosofía y a todos estos planteamientos y cuestionamientos de qué es lo que nos hace humanos, de qué es lo que somos nosotros, de cómo funcionamos, porque esos conocimientos no sabían. Y acuérdense que aquí venía la parte importante de lo que les decía antes. Si tenemos una ciencia de objetos fácticos, tenemos una parte que devino en una neuropsicología, que viene en una medicina, en una biología muy específica, y tenemos otra parte que tuvo como objeto, en cambio, a los entes o a estos objetos subjetivos, que va a ser esta mente, esta personalidad, que no puedo decir tu personalidad es roja, tiene este tamaño, está conectada al vaso y que no. Puedo localizar más o menos en el cerebro dónde se producen ciertos tipos de comportamientos, tendencias, pero no puedo decir, esta célula que tú tienes acá, esta neurona de aquí, de tu lóbulo inferior derecho, al lado del ni sé cuantito, esto es personalidad. No puedo decir, porque aquí hay un objeto que no es fáctico, es un objeto que es ideal o que es un ente, sí que es subjetivo. Entonces, nuestros objetos son subjetivos, son metafóricos. Además de subjetivos, creo que el mejor nombre sería son metafóricos. Como son metafóricos, no están en un lugar. Hay un concepto, pero no están en un lugar. Entonces, la epistemología va a poder un poco intentar entender cuál es la génesis de nuestra ciencia, cuál es la génesis de lo que nosotros estamos intentando decir. Entonces, acuérdense que también que uno de los cambios en el paso del mito al logos era que intentaban hacer planteamientos o verdades reales, ¿no? Estructurar todas las cosas. Entonces, la epistemología en este paso del mito al logos es este que rompe con esta explicación mítica, con este diablo, con este Dios, y que busca esta explicación más fáctica o más específica o más racional, sería como más racional más que fáctica, ¿sí? Entonces, ahí necesitamos nosotros plantearnos. Ahora, esta también es otra rama de la filosofía que actualmente tiene un nombre y que tal vez antes no había, y es ontología, es el estudio del ser. Si hablamos de la epistemología, de la psicología, van a decir, y van a haber muchísimos artículos que van a decir, la psicología nace de la ontología, del estudio del ser. Porque aquí en esta jugada que les decía, objeto concreto, subjetivo, acceso a esto, es en donde van a decir, ok, ¿qué es este ser? ¿Qué es lo que soy yo? O sea, ¿cómo se formó este sujeto? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros nos hacemos? ¿Cómo nosotros nos construimos? ¿Cómo yo soy de una forma y de otra? Hay múltiples formas de explicar cuál es el ser, o muchas ciencias que van a buscar explicar qué es este sujeto y cómo se formó. Y este sujeto, por ejemplo, se puede explicar en función de su carta astral, de su año de nacimiento, de su personalidad, de su árbol familiar. O sea, todas estas ciencias y pseudociencias van a buscar o van a tener algo súper ontológico de qué es este sujeto, hacia dónde se va, dónde está la lógica de lo que nosotros somos, ¿sí? Entonces, ahí es lo que nosotros tenemos que entender. Esto, en esta relación de objeto-sujeto, nosotros tenemos que entender que abarca entonces todo. Aquí esta ciencia ya no, o esta filosofía, esta ciencia, ya no se centra tan solo en decir, estudio las estrellas y se acabó. No, yo voy a ir de algo real, de algo ideal, de algo concreto, a algo no concreto, ¿sí? De las cosas que son y de las cosas que no son. Y para poder explicar lo que yo soy y lo que no soy, siempre va a haber un dualismo inicial de cómo explico las cosas. Cuando hablamos de dualismo, hablamos de bien y mal, negro y blanco, o sea, estas miradas súper radicales, o es lo uno o es lo otro. Ahora, como ciencia, sabemos que no podemos cambiar o no podemos plantear que sea tan radical este dualismo, pero sí en un inicio se necesita separarse absolutamente de tal cosa. ¿Sí? Entonces, yo soy esto y no soy lo otro. Entonces, un poquito ahí para plantearnos, ¿no? Ahora,
si ya planteamos qué es la filosofía, cómo se produce el conocimiento, qué es un sujeto y qué es un objeto, también tenemos que entender qué es lo que estaban buscando entonces todos nuestros filósofos y por qué cada uno de sus aportes de cierta manera determinan o guían o son principios para lo que es ahora la psicología. Hay muchísimas lecturas o momentos que no se pueden subestimar o que no se pueden dejar de lado porque son la base o son las premisas que plantearon que entonces no necesito un objeto real, sino también puedo tener un objeto que es un ente y que no es algo concreto, que está en otro espacio, ¿sí? Entonces, hay esta palabra que se llama devenir, ¿sí? Ok. Pedro, cuando escuchas devenir, ¿qué se te viene a la cabeza? Como que, no sé, se viene, o sea, como que algo termina, acaba, supongo. Ok, más o menos. Cristina, cuando escuchas devenir, Tengo una idea, no sé, la verdad. Leo, de paso que están ahí con el micrófono. Así mismo como dijo mi compañero Pedro, suena como que algo está por venir, así de venir, que viene. No, ahí le estaríamos leyendo separado. Está devenir. No, estamos hablando del devenir. ¿Sí? Este principio del devenir junto, no algo que va a venir, sino un proceso que llega a, podremos plantearlo como un proceso que llega a un proceso que nos convierte o que antes, por ejemplo, el agua. Puedo hablar del devenir del agua. ¿Cuál sería el devenir del agua? Sería que primero es un líquido, luego se vuelve gaseosa y luego otra vez se puede congelar. O sea, todo este ciclo del agua es un proceso. Entonces, yo puedo decir este cubo de hielo, ¿cuál fue el devenir de este cubo de hielo? Cuando habla de venir de este cubo de hielo, que van a venir mil cosas. Van a venir que primero fue el agua purificada, se transformó, le congelaron, me vendieron otra vez y después le puse. O sea, todo este proceso que llevó a que este cubo de hielo esté en mi vaso. ¿Sí? Es un devenir. Es que yo llegué al lugar en donde estoy, no llegué al azar, no es que no pasó nada de lo que yo soy ahora a cuando yo nací. No es que ustedes son ahora lo que son y hay un hueco en donde solo crecieron en tamaño y ya están aquí, sino que ustedes devinieron en eso. Fueron un resultado de todos estos elementos de su vida que hicieron que aquí estén ustedes, y aquí esté Belén Lord. O sea, Belén Lord no es que llegó de la nada a esto, ella se convirtió, hubo un devenir, se convirtió, y probablemente ella pueda devenir o pueda convertirse o transformarse en otra persona después de un montón de experiencias, después de aprendizajes, después de todo lo que le pueda pasar. Ella puede convertirse en o puede ir cambiando. Esta idea de conversión o transmutación que nosotros tenemos también plantea esta ruptura que existía, en este pensamiento que existía, en donde vieron esta película que se llama Soul. Sí, Soul, ¿no? Esta película. Una que es animada, ¿no? Ajá. Soul. Es donde toca el piano, ¿verdad? Ajá. Algo así era. Soul. Esta. ¿Vieron? Sí. Es súper buena. Pixar se asesora súper bien con psicólogos. Son parte de su grupo que hace. Bueno, en esta película habla de la metáfora que voy a hablar. Si no han visto la película, igual va a ver esta metáfora. Y es que van a decir que había en un mundo externo algo arriba, mi personalidad o esto que soy, esta alma mía, y bajó en este cuerpo y se posicionó. Entonces yo ya nací súper
enojada, súper agresiva, o sea, ya nací con todas mis características. No había forma en la que yo sea diferente. Sí, aquí no había un devenir, aquí soy. Ahora, si hablamos de un devenir o hablamos de que entonces no es un alma que cayó en este cuerpo físico y que convirtió en esto que soy, ya que estoy diciendo que yo soy un resultado de múltiples factores. Soy un resultado, ahora sabemos antes, ¿no? De las condiciones genéticas, de mi experiencia, soy un resultado de todas estas cosas. Y por eso soy súper enojada y se acabó. ¿Sí? Entonces, romper con esta idea de que entonces los seres humanos no somos porque así era la vida y no había de otra forma, es en donde nosotros como psicólogos entramos. Porque si planteamos que en estas almas ya existen y bajan, ¿qué quiere decir? Es que no hay capacidad de transformación, no hay capacidad de cambio, no hay forma en la que yo me pueda convertir en otra persona, porque eso soy y se acabó. Entonces, esta discusión que estamos teniendo, o este punto que estamos conversando ahora, es un punto que le tomó años, y ahorita nos parece súper fácil, pero le tomó años a la filosofía plantearse estas diferencias y plantearse que de esta forma existimos. No es que vienen, nos posicionan, alguien sí, un demonio viene y nos posesiona, creo que es la palabra, y ya, y se acabó, y así soy. No que me convierto. Y cuando hablo de convertir, digo que hay factores que influyeron, ¿dónde está? Que hay factores que influyeron en esto que hice. Entonces, como psicólogo, ¿qué voy a plantear? Que entonces tal vez, si quito este factor y le pongo de esta otra forma, no sé cómo quitar el borrador. Ya. Y tal vez le pongo de esta forma, entonces mi devenir va a ser diferente. Puedo tener una opción a cambio, ¿sí? Esta explicación viene, obviamente, en este marco en donde éramos sujetos, entes, vidas que vivían solo en función de un Dios y en función de un lugar aquí, de Apolo, de cualquier lugar, o sea, de cualquier lugar que ahorita se me fueron los nombres, y nos decían cómo nosotros íbamos a hacer. Nos decían qué íbamos a tener que hacer, qué íbamos a tener que hacer, qué íbamos a tener que hacer. Esta liberación, de cierta manera, donde voy a decir, ok, me libero de este determinismo, de esta forma en donde ya me dicen que voy a hacer y que no tengo opción. Me tiene que plantear entonces muchísimos cambios y por eso rompo absolutamente con todos estos de acá y les digo, ok, si no son los dioses, si no es el destino, si no fue el oráculo, si no fue la maldición, entonces ¿por qué soy así? ¿O por qué pienso de esta manera? Y cae ahí esa responsabilidad, ya no en un ser supremo, un ser superior que me dice cómo soy, sino que cae una responsabilidad en mí, en donde, entonces todo esto que soy es mío, o todo esto que pienso es mío, y por qué es mío, y cómo llegó a ser mío, y qué es lo que es mío, porque en ese momento ni siquiera existía o se sabía qué es lo que era mío, ¿no? Entonces, reconocer esto también busca plantear de cierta manera este preámbulo a los filósofos presocráticos que son los que vamos a ver hoy y los que tenemos el control de lectura para el día lunes, ¿no? ¿Cuáles son estos filósofos presocráticos para nosotros? A ver, déjame cambiar. Ok, podemos quedarnos aquí. ¿Qué tienen como característica nuestros filósofos presocráticos? En esta búsqueda donde ya no hay unos dioses que me organicen, voy a buscar algo que me organice. Entonces voy a necesitar reemplazar esta idea de que hay una organización, ¿sí? De que hay algo que me dice cómo soy. Y en este sentido, todos estos presocráticos, los que se buscan o lo que buscan determinar es el arché, la she. ¿Qué va a ser el arché? Va a ser esto que nos contiene, que nos hace, que somos nosotros,
Pero además de esto, va a ser, o sea, además de nuestra esencia, además de que sea todo esto que compone a todo lo que existe, es también esto que nos organiza, esto que nos dice qué somos nosotros o cómo funcionan las cosas, ¿sí? Porque quité así, es como que estaba una mesa bien bonita y quité el mantel y todo está destruido y caído, ok, quité el mantel de los dioses que me explican todo lo que soy y ahora está todo ahí en el piso y voy a necesitar decir, ok, y entonces si esa explicación válida que yo tenía ahora ya no funciona, entonces ¿qué va a funcionar? Y en esta búsqueda es en donde surge Demócrito. Ya un poco habíamos visto lo que nos decía Demócrito, pero lo principal con Demócrito y Heráclito, que son los dos que vienen, es que ellos van a decir cómo se organiza el mundo, una, y la parte de la psicología, o a dónde llevó la epistemología de la psicología en esta búsqueda de su origen en las producciones y lecciones del resto, llegó a este punto y dijo, ok, es en este momento en donde Demócrito, en donde Heráclito plantean que nosotros, aparte de ser cuerpos, aparte de ser esto, somos algo, unos órganos. Demócrito obviamente dice, somos átomos, imagínense en esa época decir que hay átomos que se mueven y que coinciden y que se van hacia algún lugar y que funcionamos en conjunto. Soy un montón, un conjunto de muchas cosas y que se mueven. El plantear que somos un montón de muchas cosas, igual, súper bajo, básico para nosotros ahora, pero súper transgresor en ese momento, porque no necesariamente tenía todo este conocimiento de las células, los órganos y toda la ciencia que ahora para nosotros es súper fácil. Entonces, somos algo que se mueve y que coincide y que va hacia algún lugar, ¿sí? Que también nos plantea Demócrito, nos va a decir también que en estas ideas que nosotros podemos plantear, nos va a decir, ok, yo voy a crear, porque acuérdense que no hay nada que nos sostenga, no hay algo de estructura, todo está ahí en el aire perdido porque se fue el sentido de todo lo que nos organizamos, nos va a decir, hay un mundo, nuestro mundo real, donde nosotros nos vemos y todo, concreto, y va a haber un mundo del saber, va a haber un mundo sensible, va a haber un mundo de las ideas, en donde, ¿qué pasa? Es que este cuerpo lo que hace es acceder a este mundo y baja una idea y ahí lo piensa. Ahora, ¿cómo este planteamiento de que hay un mundo de las ideas y que es mi cuerpo, mi psique, la que coge esto y le baja y ahí pienso? ¿Cómo esto es diferente a lo que nosotros sabemos que pasa ahora? ¿En qué creen que es diferente? Porque aquí nos está diciendo, en el mundo de las ideas, todas las ideas están ahí, divirtiéndose en un mundo, en un lugar metafórico. ¿Cómo esto es diferente a lo que ahora nosotros pensamos? Alina, ¿cómo crees que es diferente? No sé. No. A ver, Alina, ¿tú cuando piensas, vas a algún lugar, subes y te bajas una idea o es una producción tuya? ¿Podría repetir? Tú cuando piensas, vas, tu psique se levanta, tu alma se levanta y baja una idea y la replica, o la idea y lo que piensas es tuya y es tu producción. Yo creo que es mía y es mi producción. Ajá, sí, y que está bastante clara la diferencia, ¿no? Entonces, no es que hay un mundo de las ideas y que solo ahí hay ideas, porque imagínense esta certeza que tenemos ahora que es mi idea y que yo pienso y lo que pasa aquí es mío, pero imagínense lo difícil que fue llegar a esta certeza. Yo decía, tú eres solo un cuerpo y tal vez en tu cuerpo no hay ideas, no hay pensamientos, sino que hay un mundo metafórico y un espacio mágico, por así decirlo, el cual yo cojo y bajo. ¿Quién es el encargado de bajar esta idea del mundo? Pues van a ser el alma o va a ser nuestra psique, que ahora también la podemos llamar. Entonces, somos este cuerpo físico, este cuerpo fáctico, con esta alma que se mueve entre un cuerpo fáctico o algo real y que se sube a este mundo subjetivo de entes metafórico y que baja.
Entonces es el alma la que como suba y baja y hace. Y no es nuestro cuerpo el que es capaz de entender lo que nosotros sabemos, ¿sí? Entonces ningún pensamiento es mío, sino que esta alma usa mi cuerpo como un motor. Entonces, es un control que le está moviendo de un lado al otro, ¿sí? Entender también esto es plantear una de las dos cosas que vamos a ver en las clases, ¿sí? Hay dos formas principales de definir cómo nosotros vemos al alma, ¿sí? O cómo se veía el alma en la filosofía. La una, el alma como el principio de vida o el soplo de vida, eso que cuando se mueren se escapa, eso que cuando, qué sé yo, cuando llega un dementor y les quita el alma y se van y por eso ya no son lo que son, o sea, un poco en ese sentido hay esa forma de ver al alma, eso que nos da este principio de vida, este principio de que somos seres vivos. Cuando estamos hablando en esta primera forma de definir el alma, estamos planteando que todo ser vivo en estos planteamientos filosóficos tiene un alma, porque en el hecho donde esté vivo es que yo tengo un alma y es lo que me prende el corazón, ¿sí? Y por otro lado, vamos a tener esta alma entendida como un principio de racionalidad. ¿Qué tiene que ver que nosotros digamos que el alma es el principio de racionalidad? Una, estamos diciendo que no todos los seres vivos tienen alma. Y la otra es esta necesidad constante de los seres humanos por alejarse a regresarse a ver a sí mismo como animales. Entonces, si yo tengo algo que me hace racional, que es mi alma, y que no tienes tú, entonces yo soy superior, yo sé algo más que tú. Yo tengo algo que tú no tienes, ¿sí? Plantear que nuestra alma es lo que piensa, lo racional, lo exclusivo, el principio de la vida humana, es también plantear estas diferencias que nosotros necesariamente tenemos que tener con el resto de seres vivos. Más allá de que sea bueno, sana, la forma en la que nos diferenciamos ahora y que nos creemos súper superiores y que no reconocemos que los animales tienen formas de emociones, que tienen formas de reaccionar, de aprendizaje, de comunicación, más allá de que los vemos por abajo, sí nos está poniendo a nosotros con este peso fuerte. ¿Cuál es la razón para la que nosotros tengamos este peso tan grande ahora? Es que nosotros tenemos la conciencia de nuestra existencia, ¿sí? Entonces, esta conciencia de que existo y que me levanto en la mañana y digo, ¿para qué existo? ¿Para qué voy allá? Si igual pasa esto, si alguna vez han estado en una crisis existencial, como decían la otra vez, la crisis existencial va hacia allá. Si me voy a morir, ¿para qué hago esto? Si va a pasar esto, ¿para qué? O preguntar, o sea, esta característica de la mente humana de preguntarse, de regresar a ver, de saber que existimos, de saber que sentimos, de no saber que sentimos. O sea, todas estas cosas requieren en nosotros ser vistas, ser como entendidas de cómo se llegó a esta definición. ¿Sí? Esta definición de psique, esta definición de alma, no llega al azar, no llega y es tan absoluta como ahora nosotros nos vemos, sino que hace un proceso de poder aterrizar que entonces sí hay una psique humana, sí hay una mente humana, una mente que tiene el cerebro y que funciona y sus conexiones, pero además de eso concreto, hay algo ahí que le rodea, que le envuelve, que me hace a mí mismo. Y que aunque todos tengamos el mismo cerebro, con las mismas neuronas o con la misma fisiología, hay algo que no logramos determinar todavía científicamente o decir este es del FAC o este es el objeto o esta es la neurona, este es el neurotransmisor. Esto concreto, este control es del que me hace a mí ser como soy. No llegamos a eso. Entonces, sí hay que entender que esta dualidad que nosotros tenemos y en su formación psicológica la tienen, sé que este es mi cerebro, pero sé que hay algo en este cerebro que es diferente al otro. Y es esta psique, esta alma, esta personalidad, este yo, este sujeto tachado, o sea, esto que yo le quiera nombrar como le pueda nombrar, pero es eso que nos hace a nosotros. Entonces, ¿qué hace nuestra psique?
¿no? Nos permite reconocer que hay un mundo subjetivo, que es lo que deseamos, y que a partir de este mundo subjetivo, como nosotros también accedemos a este mundo subjetivo, es a través de la introspección, ¿sí? ¿Cuál es la introspección? Es que yo me veo a mí mismo. Y en la noche me acuesto y pienso, ¿por qué le dije esto a él? ¿O por qué le dije esto a ella? ¿O por qué hice esto hoy? ¿O qué habrá pasado hoy? No debía comportarme de esta manera, ¿sí? Todo este proceso de pregunta, esta conversación interna de introspección, es esto que hace nuestra psique, es esto que nos hace a nosotros mismos, ¿sí? No es que el que piensa solo y habla solo y el que hace esto, no es que está loco, es que está haciendo un proceso totalmente natural de los seres humanos. ¿Cuál es nuestro proceso natural? Tener la introspección, tener sensaciones de lo que pasa, percepción de lo que pasa, generar a partir de esta sensación y esta percepción representaciones, crear estas imágenes que vimos al inicio, estos objetos que no son reales pero que están en nosotros, estos pensamientos que no es que están ahí rondando y que algo sube, baja y ya, sino que maneja mi maquinita, mi cerebro, hace todas las conexiones necesarias, transmite todas las neuronas, los neurotransmisores necesarias y que eso hace producir mis pensamientos, ¿sí? Y que no es que están afuera y ya. Y también tenemos nuestros sentimientos. Si yo tengo introspección, puedo tener introspección de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mi subjetividad, de todo lo que hace. Plantear que esta introspección es única del ser humano es fundamental. O sea, no podemos seguir si no reconocemos que esta introspección es lo que nos hace a nosotros, ¿sí? Y es lo que la filosofía en ese momento busca acercarse, ¿sí? Entonces, cuando lean, cuando vamos a tocar alguno de los puntos, incluso los que ya hemos tocado, no es que, ay, pero es que eso es súper obvio, no es tan fácil. O sea, lo que les decía, llegar a lo que sabemos ahora es a través de un proceso acumulativo. O sea, a partir de muchísimas cosas que pasaron y que se tuvo que llegar, ¿sí? ¿Qué hace entonces nuestra filosofía? O la filosofía de la mente, la filosofía de la psique que nosotros tenemos. Lo primero es que son unas conjunto de las personas presocráticos, socráticos de la época moderna, los postmodernistas, o sea, todos los filósofos que vamos a ver, lo primero que van a hacer son reflexiones filosóficas o reflexiones sobre la naturaleza de lo que es la mente. Un ratito. Pau, ya llegaron. Sí, ya bajo ahorita. Ya, chao. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Estas reflexiones, ¿sí? El segundo, esta relación entre este cuerpo físico y esta psique, esta alma o esta mente, ¿sí? Y este reconocimiento de cuál es la naturaleza de lo mental, cómo funciona esta mente, cómo funciona esto que está aquí, ¿sí? Y también entender o también se plantea esta naturaleza de lo que es la realidad o cómo la realidad influye en el devenir del sujeto, ¿sí? Ok, chicos, justo me acaban de llamar. Entonces, anoten sus preguntas si tienen y el día lunes comenzamos. Acuérdense que el lunes, hoy teníamos un control de lectura, pero no lo vamos a alcanzar a hacer. Y el día lunes sí tenemos el control de lectura del texto que está para el lunes y las preguntas que tengan sobre esta clase me avisan, ¿sí? Me despido y me voy corriendo, chicos. Chao. Recording stopped.